Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a sus clases virtuales. Vamos a trabajar hoy día un tema de historia universal. Y como pueden ver ahorita en el título, ese tema es acerca de la reunificación de Alemania y la desintegración de la URSS. Con estos dos acontecimientos damos por finalizado todo este bloque de temas que correspondían a la Guerra Fría. En la Guerra Fría hemos estudiado la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, el surgimiento de Israel, las dictaduras de Latinoamérica, la crisis del petróleo, entre otros temas más, ¿sí? La descolonización, etcétera. Pero ahora ha llegado el momento de terminar este periodo precisamente con la desintegración de la Unión Soviética, que ya está estaba entrando en un proceso de crisis y de problemas que finalmente, aunque nadie se lo esperaba, en 1991 colapsó como institución. Entonces, antes de hablar en sí de la desintegración de la Unión Soviética, vamos a hablar primero de la reunificación de Alemania. Recordamos entonces que Alemania había estado dividida en cuatro partes en un principio, casi al finalizar la Segunda Guerra Mundial, debido a que Alemania de alguna manera, era quien había comenzado esta sangrienta guerra. Los cuatro países vencedores, Francia, el Reino Unido, la Unión Soviética y los Estados Unidos, se repartieron, así como podemos ver en esta imagen, Alemania en una zona de influencia cada uno, ¿sí? Y por supuesto, Berlín, que es la ciudad que queda aquí, donde estoy haciendo precisamente ahorita un círculo, también fue repartida en esas cuatro partes, ¿no? Ya que era la capital. Sin embargo, chicos, a medida que las relaciones entre el bloque comunista liderado por la Unión Soviética y el bloque capitalista liderado por los Estados Unidos, a medida que esa relación se iba deteriorando, porque ya estaban entrando en problemas, es que se decidió que las tres zonas de influencia, británica, francesa y estadounidense, finalmente formen un solo bloque, que es lo que estamos viendo ahora aquí de azul. Ese solo bloque sería el bloque occidental de Alemania y que más adelante recibiría el nombre de República Federal de Alemania, la RFA. O sea, la RFA es esta parte azul celeste del bloque capitalista. Mientras que el bloque rojo que está quedando sería el bloque comunista, que se pasó a llamar la RDA, que es la República Democrática de Alemania. Y como vemos, en este lado se encuentra la capital, Berlín, que por ser la capital no podía ser solamente de los soviéticos, sino que también fue dividida en dos zonas de influencia, la capital, la ciudad de Berlín. ¿Qué ocasionó esto, chicos? Que haya una migración masiva de alemanes del bloque oriental al bloque occidental por las medidas restrictivas y políticas económicas y también sociales que se hacían en la RDA. Por eso es que, chicos, se terminó en una terrible realidad, la construcción del muro de Berlín en 1961. La construcción del muro fue un atentado contra las libertades que las personas tenían. Se les prohibió pasar al otro lado sin importar que de repente al otro lado de la ciudad se encontraban sus familiares, se encontraban sus amigos, su trabajo, etc. Chicos, entonces empezamos. ¿Qué cosa es la reunificación de Alemania? La reunificación de Alemania es, por decirlo así, el final feliz de esta historia que prácticamente duró medio siglo. Alemania volvió a reunificarse y a día de hoy, muchachos, es un país soberano, libre y unificado. Ya no hay dos Alemanias, solo existe la República de Alemania, que actualmente a día de hoy, 2020, está liderado por la canciller Angela Merkel. ¿Sí? En Alemania recuerdan que es una república, pero no tiene presidentes, sino cancilleres como su máxima eh, entidad política. ¿Ok? Entonces, la integración política de las dos Alemanias se logró gracias, básicamente, chicos, lo que pasó fue que Alemania Oriental fue asimilada por la economía de la Alemania Occidental. En otras palabras, la que tuvo que ceder fue la parte roja y todo se convirtió en un bloque azul. Eso es lo que pasó. Lo que desapareció fue la Alemania comunista, la Alemania socialista.
Causas para esta reunificación tenemos la crisis del social imperialismo de la URSS. Ahorita vamos a hablar, después de este tema, de la Unión Soviética estaba pasando por una crisis, ¿ya? Y ahí vamos a hablar un poquito más de eso. Pero tiene que ver mucho. Esa crisis que la URSS estaba teniendo afectó, obviamente, a lo que pasaría después en Alemania. Y viceversa, lo que pasó en Alemania también afectó mucho a lo que finalmente desencadenaría la desintegración de la Unión Soviética. Segunda causa, interés de la RFA por anexar la RDA. Como ya dije, ¿no? La RFA es el lado capitalista. Y sí, quería anexarse, quería que se una la RDA a sus dominios, ¿ok? Entonces había un interés político de los cancilleres del lado occidental. Y finalmente, otra causa sería el descontento de la población de la RDA, o sea, del bloque socialista. Y debido a crisis, como todo el bloque socialista estaba pasando por esa crisis, es que le iba a afectar obviamente a todos sus países satélites y la RDA era uno de los países satélites del bloque oriental, del bloque socialista. Acontecimientos. Primero, tenemos que tener en cuenta que a pesar de que Alemania fue derrotada y completamente arruinada una vez que se acabó la Segunda Guerra Mundial, hubo un milagro económico alemán. Alemania se levantó economía estable y poderosa que tuvo antes de la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, Alemania volvió a convertirse en una gran potencia económica. Ojo, esto fue gracias también a la ayuda y al apoyo del Plan Marshall liderado por los Estados Unidos. Pero a pesar, uno diría, pero wow, ¿cómo se han levantado? También se habla de un milagro japonés, porque Japón también se levantó de las cenizas y a día de hoy, junto con Alemania, es una de las grandes potencias del mundo, a pesar de haber sido vencidos ambos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay que tener en cuenta ese milagro, pero ese milagro, ojo, más que nada, ¿dónde se va a ver? En el bloque capitalista, es decir, en la RFA. Crisis del Estado soviético. Bien, esto también ya lo vamos a ver en un ratito, ya te lo dije, la Unión Soviética estaba pasando por una crisis terrible. Tercero, la caída del muro de Berlín. Chicos, en vista de que ya la crisis, la Unión Soviética estaba pasando por una crisis terrible, que unos decían ya va a caer, otros decían no creo, y muchas repúblicas empezaron, querían su independencia, entre ellas precisamente Alemania, ya quería desfasarse de el dominio soviético, ese dominio no presencial, pero de alguna manera sí se sentía su influencia. Es que la gente también de Berlín, la gente de la capital, decidió ya poner un alto a esta crisis. ¿Por qué seguimos separados? ¿Por qué no nos reunificamos? Merecemos estar unidos, ¿sí? No tenemos que estar así. Y ese reclamo finalmente se hizo sentir un día de 1989, cuando las personas de ambos lados, tanto del bloque occidental como del bloque oriental, decidieron meterle pico, meterle comba y meterle todo lo que sea así, con manualmente derrumbar ese muro de la vergüenza que los había separado casi 30 años, o más de 30 años. No, 30 años creo exactamente. Chicos, y esto, chicos, motivó el que de repente todas las personas, así un mar de gente, se reunió junto al muro, al grado de que incluso los militares no podían hacer nada, como podemos ver en esta imagen. Los militares no les quedaba de otra que ceder al clamor popular. No metieron bala, no metieron violencia ni nada de esas cosas, porque era un reclamo popular y la gente ya quería derrumbar ese muro, ¿sí? Van a disculpar la bulla del ambulante que a esta hora aparecen. Espero que, bueno, yo lo escucho clarito, pero yo no sé si ustedes lo están escuchando. Ya voy a levantar la voz para que mi clase se escuche más que lo que están vendiendo. Acá tenemos unas imágenes más de ese día histórico, muchachos. Esto fue televisado, así en vivo y en directo, y fue tomado por sorpresa para muchas personas. ¿Cómo es que la gente se empezó a aglomerar en el muro? Ese muro que ya estaba pintarrajeado de grafitis, de reclamos, sobre todo de la juventud, ¿no? Esa juventud que creció en los años 50, nació
en los años 50 y 60 y que para esta fecha ya, mira, eran ajenos a lo que había pasado antes, no habían participado en la guerra, pero sí se preguntaban por qué ese muro sigue dividiendo a Alemania. Y esas personas de 20, 30, incluso 40 años fueron las que finalmente decidieron destruir el muro, como se puede apreciar en esta imagen, y se aglomeraron haciendo ahí una manifestación pacífica, sin agredir a nadie, simplemente sin llegar a niveles de violencia. Es que el muro cayó. Ojo, Alemania todavía no se había reunificado, pero simbólicamente con la caída del muro ya se estaban dando inicios para que finalmente la reunificación se dé. Y eso lo vamos a ver ahora. Después de la caída del muro de Berlín, que fue un hito histórico y marca precisamente un nuevo comienzo, podría decirse, en la historia mundial, es que se decidió llegar a un acuerdo. Sí, acá tenemos que mencionar a Helmut Kohl, que precisamente era el canciller de la RFA, o sea, del bloque occidental. Él es el canciller que promovió con una serie de medidas la reunificación, por eso le llaman así, el canciller de la reunificación. Se lleva a cabo entonces la conferencia del 2 más 4. ¿Por qué 2 más 4? Porque se reunieron las dos Alemanias, la Alemania Oriental, la Alemania Occidental, y las cuatro potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ya dije acá, ¿no? Las dos Alemanias, Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Soviética y Francia. Estas 6 representantes se reunieron en la conferencia del 2 más 4 para definir qué va a pasar. Y se llegó a un acuerdo. Hay que reunificar Alemania. Y así se logra la reunificación de este país. Sí, se acuerda, se llega a ese acuerdo, todos están de acuerdo, Alemania Oriental, Alemania Occidental, toditos están de acuerdo, la Unión Soviética también, ahí estaba Gorbachev liderando precisamente esa reunión en representación de la Unión Soviética, y el 3 de octubre de 1990 finalmente se da ese acontecimiento. Hoy en día, chicos, cada 3 de octubre Alemania festeja ese día como si fuese prácticamente sus fiestas patrias. Es el día de la reunificación y obviamente fue motivo de celebración, como se puede ver acá, fuegos artificiales y todo, porque esta historia triste para muchas familias, para muchas personas separadas, finalmente tuvo un final feliz. Y así, chicos, se produce la reunificación de Alemania, se convocan elecciones para elegir un nuevo canciller y obviamente, debido a la popularidad que había ganado, Helmut Kohl gana las elecciones y es nombrado canciller de Alemania. Pasamos ahora a hablar de la Unión Soviética y su desintegración. Este es un tema bastante nostálgico para algunos, ya que gente de los 60, 70 y 80 pues extraña a esta superpotencia del siglo XX que el día de hoy ya no existe. ¿Qué pasó con la Unión Soviética? ¿Por qué desapareció? No hubo necesidad de un conflicto, una guerra, una tercera guerra mundial, ni nada de eso, para que esta gran superpotencia termine por caer. Causas. En la Unión Soviética estaba habiendo un estancamiento industrial y agrario. Crisis, no había la producción adecuada pese a ser una gran superpotencia. Y una desaceleración económica, pues esto debido, chicos, a que la Unión Soviética estaba invirtiendo más y más y más en lo que es industria bélica, armamento, ¿sí? Para hacerle la competencia a los Estados Unidos y poco se estaba preocupando por otros aspectos de la economía de su país. Esto obviamente causó el deterioro de la calidad de vida porque hubo desempleo en el país. Es decir, estaban habiendo problemas no solamente económicos, sino también sociales, porque el desempleo es un problema social, aunque también económico. Resistencia de los países agredidos. Esa es otra causa para la desintegración de la Unión Soviética. Países que habían sido agredidos por este país, por ejemplo, ¿se acuerdan de la primavera de Praga, cuando la Unión Soviética invadió Checoslovaquia? Y Afganistán también invadida, y precisamente ahí los soviéticos recibieron como respuesta una resistencia fuerte, ¿no es cierto?, por parte de los checoslovacos y de los afganos. Eso también dijo, ¿qué está pasando con la Unión Soviética que no puede poner orden en estos países débiles, por decirlo así? Empezaba ya a preocupar. Corrupción y desviación ideológica del marxismo, ya que dentro del Partido Comunista, muchachos, PCUS es el Partido Comunista de la Unión Soviética y eran quienes
quienes dominaban la Unión Soviética, los gobernantes, dentro del Partido Comunista estaban habiendo problemas de corrupción, ya no estaban siguiendo los lineamientos que supuestamente el Marx y Lenin habían enseñado, sino que se estaban beneficiando entre ellos, ¿no? Sacando plata para ellos. Y eso, muchachos, obviamente va a causar también en el país, ¿ok? En cuanto a los acontecimientos, ya hemos visto las causas y ahora vamos a ver acontecimientos de esta desintegración de la Unión Soviética. Quien toma el mando y el último representante y líder de la Unión Soviética fue Mikhail Gorbachev, a quien vemos acá. Este personaje, muchachos, Gorbachev, ya lo mencioné hace un ratito cuando hablé de la conferencia del 2+4, él estaba en representación de la URSS, ¿no? Gorbachev es la figura clave de este proceso de desintegración. Fue el último secretario general del Partido Comunista, ya que con él la Unión Soviética va a desaparecer. Él lo que quería en realidad era hacer una serie de reformas en la URSS. No desaparecerla, pero sí que cambie, algo así como Deng Xiaoping estaba haciendo en China. Gorbachev quería una reforma económica, social y cultural en todo sentido. Por ejemplo, para eso aplicó dos reformas muy famosas que son la perestroika y glasnost. ¿Qué cosa es la perestroika? Es una reestructuración económica liberal. Es decir, es para que se entienda, es un viaje, es como que ceder poco a poco a las economías capitalistas, ya no cerrarse dentro del comunismo, sino aperturar, por ejemplo, la privatización de algunas empresas, el libre mercado y la liberalización de productos, etcétera. Muchachos, medidas que sí suenan capitalistas, pero es lo que quería hacer Gorbachev si es que se quería salvar a la Unión Soviética. Ojo, estas medidas nunca renunciando al comunismo, siempre siguiendo los linealismos del comunismo, pero de alguna manera, de otra forma, ¿sí? Obviamente, Gorbachev fue repudiado y atacado por los conservadores tradicionales de la Unión Soviética que decían, tú estás traicionando la memoria de Lenin, de Stalin y de Mao y de todas las figuras comunistas, pero son cosas que él, por ser jefe del partido, podía hacer. Glasnost, por otra parte, es la apertura y privatización de la información. Es decir, que a partir de esto, muchachos, se le quería dar una nueva cara a la Unión Soviética. Ya no que sea visto como un país donde se le prohíbe opinar al ciudadano, donde se le prohíbe opinar a la prensa, sino que hay libertad de expresión. Esa libertad de prensa y de opinión es lo que caracteriza a Glasnost. Entonces, y también convocar un proceso de democratización, es decir, de que el Partido Comunista no sea el único partido que participe en elecciones, sino que haya multipartidismo, ¿no? Que cualquier partido político pueda acceder de repente a, a tomar el poder y cosas así. Chicos, obviamente esto también hizo que Gorbachev sea bastante criticado. Acá vemos, por ejemplo, la propaganda de Gorbachev, ¿no? Glasnost y Perestroika, la era de Gorbachev. Estas reformas fueron aceptadas por la gente, un sector muy importante de la población de la Unión Soviética aceptó las reformas, ¿ah? Estaban de acuerdo. Los que no estaban de acuerdo eran los miembros del Partido Comunista. Eran unos vejestorios ya de 60, 70, 80 años, algunos de la Segunda Guerra Mundial eran veteranos y todo eso. Y Gorbachev, aunque tú lo ves acá viejito y todo, representaba esa figura joven, ya que Gorbachev tenía 50 años, ¿no? No era de la generación esa de ancianos que eran sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial. Y de alguna manera representaba una nueva faceta en la Unión Soviética, pero fue bastante criticado. Debido a esta crisis que estamos viendo, el Partido Comunista de la Unión Soviética empezó a criticar, a atacar a Gorbachev y lamentablemente las reformas no funcionaron para nada. Y la Unión Soviética empezó a entrar en crisis que ya hemos mencionado acá, ¿no es cierto? Causas que hemos mencionado acá. El deterioro de la calidad de vida, los países de la Unión Soviética se querían desligar de la Unión Soviética, y ahora, encima, en 1989, el muro de Berlín cae y varias repúblicas de la URSS empiezan a decir, ya me quiero separar, ya no quiero ser parte de la Unión Soviética, quiero ser un país único, propio. ¿Sí? Recuerda que la Unión Soviética es la unión de varias repúblicas, por eso se llama así, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eran 15 repúblicas, de las cuales Rusia era una de ellas, ¿ok?
Y otros países satélites, o sea, miembros del Pacto de Varsovia, también ya querían desligarse de su influencia, ¿sí? Entonces, acá aparece la figura de Boris Yeltsin. Este personaje que estamos viendo acá es otra figura clave en este proceso. Él tiene una función muy importante que cumplir y ahora la voy a decir. Los conservadores del Partido Comunista, esos viejitos de quienes te hablé, decidieron entonces, con el apoyo militar del ejército, darle un golpe de Estado a Gorbachev y sacarlo del poder y evitar estas reformas que él estaba haciendo. Y obviamente esto la población no lo quería, así es que la población sale a las calles a protestar contra el golpe de Estado. ¿Por qué quieren hacer un golpe de Estado? Un golpe de Estado lo único que va a conseguir es desestabilizar más al país y ponerlo en quiebre. ¿Y quién lideró a esta marcha popular contra los golpistas? Fue precisamente Yeltsin. Yeltsin no es que era amiguito de Gorbachev y lo está defendiendo, ¿no? Yeltsin tenía sus propios intereses, pero se ganó la popularidad y el amor, ¿no? El cariño de la gente porque él detuvo el golpe de Estado. Entonces, y finalmente, cuando ya simplemente más repúblicas poco a poco se estaban independizando, ya la URSS estaba entrando en decadencia y un golpe de Estado y toda esta crisis finalmente determinó a que se acepte la desintegración de la Unión Soviética. ¿Sí? No quedó de otra que aceptar que la Unión Soviética ya no daba para más, estaba pasando por una crisis terrible, que si no se ponía solución, esto se podría probablemente descontrolar más. ¿Ok? Y finalmente se dio, pues muchachos, mediante el Acuerdo de Minsk en 1991 se acordó la desintegración de la URSS y que se crease con los países que antes conformaban la URSS, crear la CI, que es la Comunidad de Estados Independientes, que hasta la fecha existe. Son aquellos países ex miembros de la Unión Soviética. Boris Yeltsin, ese personaje, este que estamos viendo acá, y que lideró la marcha contra los golpistas, contra el golpe de Estado, finalmente fue elegido democráticamente como presidente de la Federación Rusa, que es el nombre oficial que lleva ahora. Y el primer presidente de la Federación Rusa, ¿ok? Y así, muchachos, llega a su fin la Unión Soviética. Para muchos una nostalgia porque la Unión Soviética era la gran potencia que le ponía el pare a los Estados Unidos, que le ponía en jaque a los estadounidenses y ya no existe. Eso sí, una vez que la URSS desapareció, se abrió una nueva realidad política, ya no un mundo bipolar, capitalismo, comunismo, sino unipolar, donde solamente prima el capitalismo, bueno, en su mayoría tiene más influencia, pero en su moda, en su faceta más terrible y maligna, el neoliberalismo, el capitalismo en su versión neoliberal, que ya hemos hablado del neoliberalismo, ¿sí? Y así, muchachos, termina la Unión Soviética. Obviamente, las estatuas de Lenin, de Stalin, cualquier cosa que recuerde al comunismo, esos 70 años de comunismo en la Unión Soviética y lo que ahora es Rusia, fueron desmontadas, fueron sacadas y por eso a muchos les da nostalgia, sobre todo a la gente socialista, la caída de la Unión Soviética. ¿Sí? Entonces ya estamos analizando estos temas en clase. Espero que lo hayan disfrutado y conmigo ya nos vemos en otra oportunidad, chicos. Cuídense. Gracias por su atención.